bienvenidos. Esto es Hablando con Propiedad, el espacio de la Cámara de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, como todas las semanas aquí en Mercados por Expertos. Hoy con la idea de hablar del arte de delegar funciones, delegar responsabilidades, una de las grandes claves que tiene que enfrentar cualquier organización que quiere ser eficiente. Para hablar sobre el tema me acompaña la ingeniera Sandra Feinstein, directora titular de DINCA, consultora especializada precisamente en gestión y management. Gracias por venir, Sandra, ¿cómo estás? Gracias a vos, Nino. Bien. Bueno, contanos, ¿por qué es tan importante delegar? ¿Por qué las empresas tienen que aprender a delegar, o los empresarios, mejor dicho? Los empresarios tienen que aprender a delegar porque si no el crecimiento se vuelve imposible, en realidad. Yo siempre digo que tenemos dos manos y sobre todo una cabeza. Entonces, si uno trata de abarcar todos los ámbitos, es muy difícil. Y a medida que las pymes, las empresas van creciendo, eso se vuelve cada vez más necesario. Porque no podemos abarcar todo, básicamente. O sea, es la primera condición para que una organización, sea empresa, sea una oficina o dependencia, un emprendimiento cualquiera, se disponga a crecer, pueda crecer, es aprender a delegar. Sí, yo diría que la decisión de dar un salto, o sea, yo digo que en la vida de una pyme hay muchos puntos de inflexión, por decirlo de alguna manera. Y cada salto implica tomar ciertas decisiones. Una de ellas, y diría que como la más importante, es aprender a delegar. Pasa muchas veces que el empresario está en tareas operativas del día a día porque encuentra muchos justificativos para eso, porque le cuesta enseñar, porque no tiene el equipo, porque la gente no responde como los empresarios quieren, no tiene confianza en sus colaboradores. Claro, por eso digo que son excusas, digamos, porque a todos se le puede buscar una solución. Pero de una forma u otra hay que entender que el empresario no puede estar en el tema operativo y en las urgencias del día a día, sino que tiene que empezar a pensar estratégicamente. Claro. Y la única forma de lograr eso es mediante delegar, digamos. Alguien ha dicho por ahí de que es fundamental para pensar el negocio, ¿no? En lugar de ir al banco todos los días, sentarse a pensar el negocio. Es clave y es estratégico para los empresarios. Es que si no, uno termina pensando en el día a día, en el muy corto plazo, y no puede pensar en el mediano o en el largo. En realidad eso es pensar estratégicamente y hace necesaria la delegación. Por supuesto. ¿Qué gana el empresario? Gana tiempo y gana la posibilidad de esto, ¿no? De pensar estratégicamente el negocio. Se me ocurre que no es poca cosa, claro. No, es un ejercicio, gana tiempo y aparte, yo diría, salud mental, por decirlo de alguna manera. La mente tiene que estar despejada y tiene que estar focalizada en lo importante. Entonces, si uno está pensando que vence, no sé, un cheque, que pagos, que cuestiones muy operativas, es imposible que la misma cabeza esté igual de centrada en lo que es estratégico si está en lo operativo del día a día. Claro. Y la otra pregunta clave que se me ocurre es ¿qué competencias de sus colaboradores tiene que tener en cuenta o evaluar, llegado el caso de decidir delegar una función, una tarea? Yo creo que hay que pensar en equipos de trabajo, es fundamental. Y un buen líder tiene que pensar, digamos, a sus colaboradores. No es lo mismo un colaborador para todo tipo de área o para todo tipo de función. Entonces hay que diseñar muy bien la estructura para que el empresario termine teniendo la confianza necesaria en sus colaboradores para que esta delegación sea posible. Y por otro lado, yo siempre hago hincapié en la información. Para que la persona, el empresario, pueda moverse de la posición en la que está y tomar otro rol, es necesario que tenga la información suficiente también como para controlar y para desde otro nivel saber que las funciones se están cumpliendo dentro de la empresa. O sea, es fundamental también el feedback con la persona. Sí. Y que sea de una manera organizada, una manera profesional. No es lo mismo de pasillo que con tableros de control, con información eficiente que permita, digamos, ese... Está bien, estás hablando de una estructura ya mucho más profesionalizada, cuando hablas de tablero de control. Sí, pero uno se imagina el tablero de control como si fuese en realidad... Sofisticado. Sí, no, se puede simplificar muchísimo. O sea, suena por ahí a como mucho, pero en realidad en todos los niveles hay que buscar la información necesaria, o sea, ni más ni menos. Se puede hacer. Y por supuesto comprometer a los colaboradores a cumplir con la información, a saberla transmitir. Me parece que también ahí hay todo un ejercicio interesante, ¿no? Sí, y de procesos claros de trabajo. Lo que vos decís es súper importante, la rutina en el trabajo. O sea, si pedimos algún tipo de informe, que el informe se haga de una cierta manera, simple,
ordenada, con tiempos a cumplir. O sea, muchas veces pasa que uno quiere delegar y el empresario como que de alguna forma u otra termina mareando al colaborador. Por ahí no se entiende bien qué es lo que se le pide, en qué momento, de qué forma, entonces también es como se vuelve más complejo. Entonces por eso también es importante el proceso y la rutina de trabajo, claro, más cuando uno quiere delegar. Por supuesto. ¿Y hay alguna forma de protocolizar esto, de dejar escrito, digamos, las empresas tendrían que hacer eso de alguna forma? Se llama protocolo seguramente, Sí, ¿no? sí, son procesos, procedimientos que tal cual, que se cumplan en el tiempo, que sean viables, que no sean ni demasiado complejos, ni, o sea, en la medida justa. Y sí, cuanto más uno deje como establecidos los procesos, son más claros y más fáciles de llevar a cabo. Hablamos de competencias y vos hablaste en un momento de confianza. La honestidad es la primera competencia que tiene que tener en cuenta, sobre todo en el caso de los temas sensibles, se me ocurre, ¿no? El empresario a la hora de delegar. Sí, yo creo que son dos tipos de confianza y los dos son importantes. Primero, lo que mencionas vos, el tema de la honestidad, que para mí eso es no se tranza, digamos, eso es como fundamental, en realidad en cualquier ámbito de la empresa, pero tal cual, en lo que es financiero, económico, por ahí más aún. Y después la confianza en la forma en que la otra persona va a desarrollar el trabajo. Yo creo que el empresario, el líder, tiene que dar las herramientas como para que el colaborador tenga las herramientas, valga la redundancia, suficientes como para llevar una tarea a cabo. Entonces después, digamos, evitamos un poco los choques o los roces. Claro. Es la confianza en los dos sentidos. Exactamente. En honestidad y en forma de trabajo y de desenvolverse. Exactamente. Por último, ¿qué se te ocurre que es más fácil y más difícil al mismo tiempo delegar en una empresa de administración de consorcios? Es muy buena pregunta. Para hacer un paralelismo con este tipo de empresas, yo diría que va en la misma línea, o sea, las cuestiones operativas son las que más uno debería delegar. Entonces, el cobro de expensas, no sé, se rompe un caño, cuestiones como bien operativas. Y creo que va en línea porque, de vuelta, es un poco zapatero a sus zapatos, ¿no? Cada uno tiene una especialización. Entonces, en un edificio viven, no sé, amas de casa, profesionales, cada uno tiene su tarea en el día a día y es más eficiente en lo que hace. Entonces, si a su vez cada uno se tiene que empezar a encargar de estas cuestiones operativas del edificio, nos volvemos ineficientes en realidad. Es un tema realmente apasionante. No sé cómo lo viviste, pero me parece realmente apasionante, que amerita, por otra parte, la posibilidad de hacer otra nota al respecto y profundizar un poco más. Ingeniera Sandra Feinstein, directora de DINCA, muchísimas gracias por haber estado aquí en la mañana de Hablando con Propiedad. Muchas gracias a vos, Nina. Hablando con Propiedad, que